Traslado y transferencia del paciente. Recordamos cuál es la diferencia entre movilización y transferencia. La movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie implicando cambio de posición o de situación, como puede ser el giro de la cama, diferenciando entre una movilización activa en la que el paciente colabora o una movilización pasiva en la que el paciente no puede colaborar absolutamente nada. Por contra, la transferencia es el movimiento que se realiza de una superficie a otra o de un plano a otro. Para realizar la transferencia del paciente se disponen de diversos dispositivos, como puede ser la sábana, la entremetida, grúa, transfer. Vamos a ver cómo colocamos al paciente en sedestación, en bipedestación, cómo ayudamos a la deambulación, las transferencias, los traslados y cómo movilizamos al paciente con la grúa. Para sentar al paciente. En el caso de que queramos sentarlo en la cama, si la cama es articulada, colocaremos al paciente en posición de Fowler. Siempre que la patología del paciente no lo permita, esto hará que nos ayude muchísimo luego a colocarlo en posición de sedestación. Si lo hacemos con un TKE, la mano que está más cercana a los pies la pondremos por debajo de nuestra pierna más cercana y el brazo más alejado a los pies o más cercano a la cabeza lo pondremos por detrás de los hombros. Utilizaremos como punto de giro la zona glútea y simplemente hacemos un giro hacia afuera. Otra forma de hacerlo con una sola persona sería flexionar las piernas del paciente y utilizar la zona glútea para hacer el giro. En el caso de que lo hagamos con dos personas, una se encargará de la zona superior y otra de la zona inferior, tirando así la zona inferior hacia fuera de la cama y utilizando la zona glútea como punto de apoyo. Si queremos sentar a un paciente en la silla, vamos a hacer una diferenciación con un TKE o con dos TKE. Si solamente estamos uno, vamos a bajar la cama hasta el punto de que el paciente toque con sus pies el suelo. Segundo, vamos a poner nuestra pierna más alejada a la silla como fijación para que el paciente no se nos desequilibre. La silla estará contrapuesta al cabecero de la cama y frenada para que no se mueva una vez que pongamos al paciente. Cogemos al paciente por la espalda sin entrecruzar los dedos, ya que eso nos da una sensación de más inestabilidad, y simplemente levantamos y rotamos al paciente. En el caso de que lo hagamos con dos TKE porque el paciente no colabore, esta vez la silla la pondremos paralela al cabecero. Levantamos el reposabrazo del lado donde vamos a poner al paciente. Una se encarga de las piernas y la otra se encarga del tronco. Pasaremos nuestras manos por debajo de las axilas y cogiendo los brazos con la maniobra de Reutech, y la otra TKE con las piernas colocará en las perneras. Para poner al paciente en bipedestación podemos hacerlo de dos formas. Uno con ayuda parcial, en el que tenemos dos técnicas, en el que simplemente le damos nuestras manos al paciente, fijamos con una de nuestras piernas una de sus piernas y ayudamos a la inercia de la subida. La otra forma sería fijar y a su vez con la misma mano coger del pantalón y ayudarnos tirándonos hacia arriba. Una ayuda total sería en la que pasamos las dos manos por detrás del paciente, con nuestras piernas fijamos las piernas del paciente y tiramos hacia arriba ayudándonos del asa del pantalón. Ayuda a la deambulación. Si el paciente lo puede hacer por sí solo, tenemos dos técnicas. Una pasando por detrás un brazo en el paciente a su vez se apoya en nuestro hombro y con la otra mano agarramos su brazo. Por otro lado, tendríamos en el que pasamos nuestra mano más cercana al paciente por delante, por debajo de su axila, y agarramos su mano, y con la más alejada agarramos el brazo más cercano a nosotros. En el caso que el paciente lo haga con un dispositivo, con un bastón, el bastón debe estar en el lado de la pierna buena, y cada vez que aleje el bastón del cuerpo del paciente, crear un triángulo de apoyo.
Vamos a ver las transferencias. ¿Cómo pasamos a un paciente de camilla a cama o de cama a camilla? Si lo hacemos con una entremetida, acercamos la entremetida al peso que vamos a cargar, en este caso sería el cuerpo del paciente, y lo hacemos en 2 tiempos. Vamos primero al medio, recolocamos nuestro cuerpo en nuestra posición y en un segundo tiempo tiramos del paciente hasta colocarlo en el sitio donde queremos. Tenemos un dispositivo que nos ayuda a la transferencia que se llama transfer. No es más que una tabla que la ponemos entre los 2 sitios donde queremos pasar al paciente, colocamos las piernas encima del transfer para que no nos estorbe y simplemente arrastramos hasta la otra superficie. El transfer son de diferentes materiales. Podemos encontrar transfer que son plásticos y es como una tabla, otro transfer que se dobla por la mitad, más pequeño, más chico, dependiendo un poco del tipo de paciente que tengamos. El traslado del paciente, el paciente puede ser trasladado a otras unidades del hospital o simplemente para ir a realizarse pruebas. Este traslado se puede realizar en cama o en silla de ruedas. Por lo general, estos traslados los realiza normalmente un celador, pero sí que en ciertas ocasiones lo puede realizar un enfermero o un TCAE. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar un traslado intrahospitalario? Comprobar la identidad del paciente que vamos a trasladar, comprobar el lugar de destino, hacia dónde va ese paciente, cuidar la seguridad del paciente, poner la barandilla de la cama, que las sujeciones de la silla estén bien puestas, los sueros, sondas, que no se vayan a quedar enganchados y que queden por fuera de la cama o de la silla. Abrigar al paciente, ya que en los pasillos disminuye la temperatura en relación a la habitación del paciente. Asegurarnos de que hay suficiente batería en los dispositivos electrónicos que vayamos a trasladar, como pueden ser las bombas de perfusión, o que quede suficiente oxígeno en las bombonas que vamos a llevar con nuestro paciente, para que a mitad de camino no se quede sin oxígeno. Comprobar que el estado del paciente permite el traslado. En el caso de que veamos que nuestro paciente no está en condiciones óptimas para ser trasladado, se comunicará a enfermería. Y comprobar que llevamos la documentación necesaria si es que la requiere, historia clínica, volante, alguna petición de prueba y por supuesto nunca dejar solo al paciente en un pasillo o en una sala sin que nadie se haga cargo de él. Forma que tenemos de llevar a un paciente que va en silla de ruedas. En la marcha normal simplemente cogeremos desde la empuñadura de la silla e iremos hacia adelante. En el caso de que haya que entrar o salir de un ascensor, se entra primero con el profesional sanitario y sale primero el profesional sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que entra en el ascensor, si es posible, se le da la vuelta a la silla de ruedas para que sea primero el personal sanitario el que salga, si es que fuera posible. Para subir y bajar una cuesta, primero para subir va el paciente y después el profesional sanitario y para bajar primero el profesional sanitario de espalda y luego la silla de ruedas. En la cama se empuja desde el cabecero del paciente. Este siempre va a ir en dirección a la trayectoria que llevemos, los pies por delante abriendo camino. En el caso de que queramos entrar en un ascensor, primero entra el profesional sanitario y luego la cama y para salir sale primero la cama y luego el profesional sanitario. Si queremos subir y bajar una cuesta, primero va la cama para subir y para bajar primero va el profesional sanitario, al igual que con la silla de ruedas, y luego la cama, de espalda. ¿Qué puede suceder? Que vaya acompañado por más profesionales, ya que sea un paciente que va asistido. Por ejemplo, un traslado de un paciente crítico de urgencia o un paciente de UCI en el que debe llevar por lo menos enfermero y médico para tener el control de un tubo endotraqueal o cualquier otra monitorización que necesite el paciente. En el caso de entrar en el ascensor, va a entrar primero el celador, el TCAE o quien vaya llevando la camilla, mete primero la cabeza y luego las piernas y luego entrarán médico y enfermero. Y para salir del ascensor
el TCAE o el celador que maneje la camilla saldrá y tirará desde los pies y posteriormente saldrá el resto de personal sanitario que vaya. Vamos a ver la grúa de movilización. Tenemos 3 tipos: de elevación y traslado, que puede ser una de transporte y otra de techo; de bipedestación, para poner al paciente de pie; y otras que sean para piscinas o bañeras. Aquí tenemos varios ejemplos. La primera de la izquierda sería una de bipedestación, la de la derecha sería de movilización. Tenemos con actuadores fijos y lineales de techo y grúas de piscina o bañera. Lo primero que tenemos que saber para el manejo de una grúa es que tiene 2 partes. Una primera, que es el arnés, que es lo que va a hacer que nos recoja nuestro paciente, y por otro lado tendríamos la parte mecánica, la propia grúa en sí. Para colocar al paciente en la grúa, lo primero que tenemos que colocarle es el arnés. El arnés se mete como si fuera una sábana. Primero una mitad y luego otra. Pondríamos al paciente en decúbito lateral, meteríamos primero una mitad, después lo pondríamos en decúbito supino, le damos la vuelta y sacaríamos la otra mitad por el otro lado. Importante que esté bien estirado y que no tenga arrugas, para que una vez que eleve el arnés la propia grúa no haya caídas o no haya saltos que puedan llegar a asustar al paciente. Una vez que ya tenemos el arnés puesto por debajo del paciente, sacamos la otra solapa, siempre con suavidad, y le iremos explicando al paciente en todo momento qué es lo que vamos a hacer. El movilizar al paciente con grúa crea bastante inseguridad en los pacientes, entonces es muy importante la comunicación continua. Una vez que ya tengamos superpuesto el arnés, colocamos la grúa sobre la cadera del paciente. Bajamos la grúa hasta que nos llegue a la altura y la frenamos, muy importante. Abrir las patas para crear mayor estabilidad y pondremos los enganches. La parte superior e inferior tienen que estar a la misma altura. Es decir, si en la parte superior lo pongo en el primer eslabón, la otra parte de la parte superior también. Y en la parte inferior, si lo pongo en el segundo eslabón, pues el otro lado también. En la parte inferior entrecruzamos ambos eslabones para crear un mejor sustento del paciente. Y una vez que lo tengamos, vamos subiendo poco a poco y recolocando el arnés si se han quedado algunos pliegues que puedan incomodar al paciente. Una vez que ya lo hemos elevado del plano de la cama, giramos al paciente y ya o bien lo movilizamos o bien lo sentamos o para la función que fuera destinada. Muchísimas gracias.